Tecnología Blank State. Reescritura de líneas de tiempo, primera parte. La tecnología BST es una forma de viaje por el tiempo que permite reescribir la historia en lo que es llamado puntos de intervención. Los puntos de intervención son centros de energía causal, que crean eventos importantes, como la ruptura de la Unión Soviética o el programa espacial de la NASA. He comentado en muchos artículos, que fuera de esta rama que forma parte de un experimento de separación de la fuente, el tiempo no existe. Para ser más concreto, la creación se experimenta en un presente continuo, que algunos han denominado como tiempo continuo. Esto significa que los eventos de pasado, presente y futuro, que componen una línea de tiempo, no son eventos que pertenezcan a la verdadera creación. Entiéndase este concepto como aquella creación que no forma parte de la experiencia de separación de la fuente. Los llamados vectores de tiempo son códigos, letras de fuego, que forman parte de la activación del ADN planetario y humano. A través de la activación de estos códigos en el ADN, se desplazan líneas de tiempo, se puede pasar por alto los plazos, se puede eliminar líneas de tiempo destructivas y uno puede recordar o ver las memorias celulares en otras líneas de tiempo. La gran mente universal ejecuta esta experiencia de separación mediante un código binario de base 12. Para entender mejor este punto, Javier recomienda la lectura del artículo publicado en M24, denominado Duplicados y desdoblados, que voy a dejar en la caja de comentarios. La plantilla duplicada de 12 centros de conciencia fue incluida en una matriz cúbica, un tesseracto. Y posteriormente fue desdoblada, surgiendo la dualidad. Como consecuencia del desdoblamiento, existen 4 rondas evolutivas de 3 ciclos planetarios, por un total de 12 líneas de tiempo y dimensiones que componen la partícula y antipartícula del universo. El ciclo de ascensión consiste en una progresiva fusión de partícula y antipartícula de estas líneas de tiempo. Como se indicaba en el artículo, ciclos de tiempo o yugas. Una matriz de tiempo está diseñada para cambiar y evolucionar. Planetas inferiores evolucionan hacia planetas superiores, las estrellas a través del fenómeno del agujero negro evolucionan hacia dimensiones superiores, etc. Los ciclos de tiempo de interés para la Tierra son los ciclos del tiempo planetario de 26.556 años, causada por la lenta oscilación inversa de la Tierra. Esta compleja matriz de ciclos dentro de ciclos, frecuencias dentro de frecuencias, forma una plantilla que puede resetearse o programarse a cero cuando sea necesario. Estas frecuencias de ciclos de tiempo operan a través del subconsciente colectivo de la especie. Y las plantillas de frecuencia de la matriz de tiempo automáticamente imponen marcos limitados de trabajo, dentro de los cuales opera la conciencia, limitando el alcance total del libre albedrío en cualquier momento. Las líneas de tiempo pueden cambiarse, como se ha indicado anteriormente. Cada una de las 4 rondas de evolución está formada por 3 ciclos de tiempo planetario de 26.556 años, y cada ciclo de tiempo planetario cuenta con 72 ciclos, vectores de tiempo, dando un total de 1.728 vectores en 4 rondas, incluyendo tanto el universo de partículas como el universo antipartículas o paralelo. Dentro de cada ciclo, hay más ciclos anidados. Actualmente nos encontramos en un ciclo de convergencia múltiple que crea unas ventanas dimensionales, denominado ciclo de activaciones estelares. En este ciclo de convergencia múltiple, encontramos puntos de vibración consonantes en la línea de tiempo, que se cruzan en otras líneas de tiempo, más allá de cuando el último ciclo universal de ascensión ocurrió, hace más de 208.000 años. Ese dato es importante porque marca el tiempo transcurrido desde la invasión de Orión. Por lo tanto, están convergiendo múltiples líneas de tiempo. La realidad que experimentamos en la materia física en 3D, de la Tierra, incluye 288 líneas de tiempo, y forma parte de la escala de tiempo del universo de partículas. El universo paralelo contiene un espejo antipartícula, o doble, de nuestro universo de partículas. La Tierra paralela o antipartícula forma un espejo exactamente contrario a los ciclos de tiempo que tenemos en la Tierra de partículas.
El tiempo transcurre en sentido contrario al que transcurre en el universo de partículas. En el artículo duplicados y desdoblados se hace referencia al desdoblamiento del tiempo. Este espejo incluye a su vez otras 288 líneas de tiempo. Los llamados mundos interiores o espacios intermedios incluyen igualmente 288 líneas de tiempo, para un total de 864 líneas de tiempo, que representan 864 códigos o vectores de tiempo. Cada sección de esta trinidad, partícula, antipartícula y mundo interior, se cruza en un ángulo de 45 grados de giro. Esto por lo general crea una zona de separación entre ellas, que mantiene espacios cerrados. Sin embargo, ese buffer se está disolviendo durante esta fase de convergencia, y crea puntos de entrada. Por lo tanto, después de esta introducción a las líneas de tiempo, quiero resaltar el hecho, de que todo lo que implique tiempo, nos incluye en la experiencia de separación. Esto es importante, puesto que muchos intentan que la mente colectiva planetaria manifieste una u otra línea temporal, como por ejemplo la tan mencionada línea 42. ¿Han oído hablar del sistema de chakras? Como se indica en el artículo El conocimiento interior. El desdoblamiento puede apreciarse tanto a nivel macro como a nivel micro. Como resultado de la duplicación y desdoblamiento, surgen los campos Merkaba y el sistema de chakras. El original árbol de la vida cuenta con 12 centros de conciencia o Sephiroth. Recordemos que aquí, en esta experiencia de separación, los centros de conciencia son desdoblados y duplicados mediante los Merkabas y chakras. Existen unos cristales que se sitúan entre los dos conos o vórtices en espiral, de cada chakra, en el centro. Estos cristales funcionan como sellos, que mantienen los campos morfogenéticos de cada conjunto de chakras, encerrados en cada dimensión. También mantienen las partículas y las antipartículas, que se encuentran en cada dimensión por separado las unas de las otras. Existe un centro desconectado, llamado Da'at, que no forma pares, dado que estamos hablando del centro de conciencia donde emana la llamada llama eterna, o punto de vacío. En cambio, los demás centros de conciencia forman pares, por el efecto del sistema de chakras implantado, que produce el desdoblamiento. Los chakras que existen en el cuerpo energético de la Tierra, se replican en el cuerpo energético humano, en el momento que encarnamos. Como resultado de venir aquí, aceptamos la huella del cuerpo planetario en nuestro cuerpo consciente, que se configura a sí mismo, en lo que conocemos como los principales chakras o conos. Cada uno de estos conos tiene una abertura que interactúa directamente con el mismo plano dimensional del cuerpo, de la conciencia de la Tierra, y los 12 planetas de nuestro sistema solar, basado en un sistema dodecaédrico. Cada uno de los chakras tiene membranas que separan las dimensiones que existen dentro de ese espectro de onda específico. A medida que las membranas planetarias colapsan, como resultado del colapso de las líneas de tiempo y del colapso de espacios dimensionales obsoletos, también se disuelven las membranas que han creado estos compartimentos separados por los chakras. El sistema de los chakras fue originalmente diseñado en el cuerpo de la Tierra, e impreso en los seres humanos, como un centro de energía conectado a una línea de tiempo, dimensión e identidades específicas. La Tierra, formando parte de esta experiencia de separación, fue creada como una experiencia holográfica, basada en ciclos de tiempo evolutivos e involutivos, pero algo ocurrió hace aproximadamente 208.000 años. La invasión de Orión. Con la invasión de Orión, nos llegan los códigos de fuego, implantados en las plantillas de las líneas de tiempo de la Tierra. Nos llegan los eventos cataclísmicos de las líneas alfa-omega, nos llega la Agenda 911, nos llega la cuarentena impuesta por el sistema de redes implantado sobre el cuerpo etérico de la Tierra, no solo en la propia Tierra, sino en los seres humanos encarnados en la misma. Estos son los llamados implantes geovianos. Nos llega la tecnología BST, de alteración, reinicio, modificación y reescritura de las líneas de tiempo. Nos llega el proceso de hibridación, nos llega la modificación y alteración de los sistemas de registros acásicos, con la sustitución de los llamados señores del karma, por la inteligencia artificial, entre otras muchas alteraciones.
El famoso pacto que Dios Jehová formalizó con su raza elegida mediante el traspaso del código, o Génesis, para controlar esta holografía y las líneas de tiempo, fue interpretado en la Biblia como la entrega de los 10 mandamientos, en el monte Sinaí a Moisés. Esos 10 mandamientos son las 10 sefirot, y la utilización del código. De ahí derivan las modificaciones de nuestra línea temporal y los implantes geovianos, modificaciones al ADN, etcétera, etcétera.